Él puso los ladrillos, pero nadie sabía que también pondría las palabras más recordadas de la noche. Imagina esto, una biblioteca recién terminada, las luces encendidas, autoridades con trajes impecables, cámaras listas para captar cada detalle. Todos esperaban un discurso solemne, un mensaje oficial, algo que quedara grabado como inauguración formal. El alcalde estaba preparado, el guión estaba escrito, pero lo que nadie imaginó fue que la voz más poderosa surgiría desde las últimas filas del público. Un hombre común, con camisa sencilla y manos marcadas por años de trabajo, escuchaba en silencio. Nadie sabía quién era, ni por qué estaba allí sentado con tanta emoción en los ojos. Sin embargo, esa noche, él pasaría de ser un rostro anónimo a convertirse en el protagonista más recordado. ¿Por qué lo hicieron subir? ¿Qué palabras dijo que lograron detener el murmullo de la multitud? ¿Cómo terminó siendo el más aplaudido, incluso más que el propio alcalde? Hoy conocerás la historia de don Manuel, un albañil humilde que pasó meses construyendo paredes, pero que esa noche construyó mucho más, un puente directo hacia los corazones de todos. Antes de comenzar, apóyame con un like, suscríbete y comenta tu país. Don Manuel nunca pensó que su nombre algún día resonaría en una ceremonia oficial. Él no era político, ni maestro, ni escritor famoso. Era albañil. Desde muy joven aprendió a trabajar con las manos, mezclando cemento bajo el sol, cargando ladrillos, moldeando muros que siempre quedaban firmes y derechos. No tenía estudios más allá de lo básico, pero sí una inteligencia práctica y una dignidad que lo acompañaban en cada obra. Durante décadas, había construido casas, escuelas, mercados. Cada ladrillo puesto llevaba el sello invisible de su esfuerzo silencioso. Sin embargo, en su corazón había un anhelo distinto, conocer una biblioteca. Desde niño había sentido curiosidad por los libros, por esas páginas que guardaban mundos que él nunca había podido explorar del todo. Su vida lo llevó por caminos duros, trabajar desde pequeño, ayudar a su familia, renunciar a los estudios para poder comer. El destino le negó muchas aulas, pero nunca le quitó la esperanza de acercarse, algún día, a ese universo de letras que tanto lo llamaba. Cuando era niño, recordaba pasar frente a la escuela y escuchar desde afuera las voces de los maestros leyendo en voz alta. No entendía todas las palabras, pero la cadencia de las frases lo hipnotizaba. En secreto, soñaba con sentarse en un pupitre y leer como los demás. Sin embargo, a los 11 años tuvo que dejar los estudios para ayudar a su padre en el campo. Desde entonces, la lectura se convirtió en un lujo inalcanzable, un tesoro que veía siempre desde la distancia. Por eso, cuando recibió el encargo de trabajar en la construcción de una nueva biblioteca municipal, lo sintió como un regalo inesperado. Para él no era solo un edificio más, era un templo. Mientras otros obreros lo veían como un trabajo más, él lo asumió como una misión personal. Cada jornada bajo el sol tenía un sentido. Imaginaba a los niños entrando con mochilas, a los jóvenes buscando respuestas, a los adultos redescubriendo su amor por la lectura. Y mientras cargaba materiales, se decía a sí mismo, este lugar va a cambiar vidas. Día tras día, su rutina comenzaba antes del amanecer. Salía con su lonchera envuelta en un pañuelo, saludaba a sus vecinos y caminaba hacia la obra. Allí, con casco en mano, se mezclaba entre los demás albañiles, siempre con una sonrisa y una palabra de aliento. Aunque la labor era pesada, don Manuel no se quejaba. Más bien, mientras ponía ladrillos, murmuraba en voz baja frases como, aquí van a soñar o en esta esquina alguien descubrirá un futuro diferente. Sus compañeros a veces se reían, lo llamaban el poeta de la mezcla, pero en el fondo admiraban esa manera suya de darle vida a lo que todavía no existía. Los meses pasaron, y poco a poco la estructura tomó forma. Las paredes se levantaron, los ventanales reflejaban el sol, y las estanterías empezaban a llenar los espacios vacíos. Cada rincón llevaba algo suyo, aunque nadie lo supiera, un detalle en el acabado, un refuerzo escondido, un ladrillo colocado con especial cuidado. Don Manuel sentía que estaba construyendo algo más grande que cemento y ladrillo, estaba levantando sueños colectivos. A veces, al terminar la jornada, se quedaba unos minutos en soledad, sentado sobre un saco de cemento, mirando la obra en silencio. Mientras otros se iban rápido a casa, él se quedaba imaginando el futuro,
un niño con un libro de aventuras, una joven encontrando inspiración para estudiar medicina, un anciano volviendo a leer después de años. Esas imágenes eran su recompensa. Finalmente, llegó el día de la inauguración. Era un sábado soleado, y la ciudad entera parecía estar pendiente de ese momento. Las autoridades organizaron un evento con discursos, música y hasta un corte de cinta simbólico. Los periódicos anunciaban que la biblioteca sería el orgullo cultural de la comunidad. Don Manuel, por su parte, no tenía invitación formal. Nadie lo incluyó en la lista de invitados, nadie pensó en él como parte del acto. Pero en su corazón, él sabía que debía estar allí. Esa mañana se vistió con su mejor camisa, planchada con cuidado por su esposa. No era elegante, pero estaba limpia y representaba dignidad. Se peinó frente al espejo, se miró con cierta timidez y dijo en voz baja, «Voy a conocer mi biblioteca». Con paso tranquilo, caminó hasta el edificio que tantas veces había soñado terminado. Al llegar, vio los globos en la entrada, las sillas alineadas y la alfombra roja lista para las autoridades. Nadie se dio cuenta de su llegada. Simplemente se mezcló entre la multitud, buscando un lugar discreto al fondo. Se sentó en la última fila, con las manos entrelazadas, observando cada detalle con ojos brillantes. El suelo que él había nivelado estaba ahora cubierto con arreglos florales, las paredes que había levantado lucían majestuosas bajo las luces, y los estantes vacíos ya estaban repletos de libros coloridos. Mientras miraba, no pudo evitar que un nudo en la garganta le apretara el pecho. Allí estaba, por fin, el sueño materializado, la biblioteca de la que siempre quiso ser parte, aunque fuera solo como espectador. Los asistentes hablaban entre sí, comentaban sobre el futuro del lugar, sobre los programas de lectura que impulsarían, sobre la importancia de la cultura. Don Manuel escuchaba en silencio, orgulloso de ser parte invisible de todo aquello. Nadie lo aplaudía, nadie lo nombraba, pero en su interior sentía la satisfacción más pura. Él había puesto sus manos para que ese sueño existiera. Cuando las autoridades tomaron asiento y se anunció el inicio de la ceremonia, don Manuel respiró profundo. No esperaba nada más. Con estar allí, viendo su obra terminada, se sentía pleno. Jamás imaginó que en unos minutos su vida cambiaría para siempre. El murmullo de la gente se fue apagando cuando anunciaron al alcalde. Era el momento esperado, el discurso oficial, las palabras solemnes que marcarían la inauguración. El funcionario subió al escenario con paso seguro, ajustó su traje y saludó con una sonrisa ensayada. Todo parecía en orden. El público guardó silencio y las cámaras se alistaron para registrar lo que, en teoría, sería un instante memorable. El alcalde tomó el micrófono y comenzó con frases protocolarias, agradecimientos a las autoridades, a los patrocinadores, a los ciudadanos presentes. Pero apenas había iniciado cuando ocurrió lo inesperado. El micrófono falló. Un chasquido interrumpió sus palabras, luego un sonido metálico, y finalmente un silencio incómodo. El técnico corrió a ajustar los cables, pero el aparato no respondía. El alcalde, desconcertado, intentó alzar la voz para hacerse escuchar, aunque su tono se perdió entre los murmullos. Los asistentes empezaron a moverse inquietos en sus sillas. Algunos se miraban entre sí con gestos de fastidio. La solemnidad del momento se desmoronaba. Lo que debía ser una celebración se estaba transformando en un espectáculo torpe, donde la tecnología traicionaba y el orador parecía incapaz de improvisar. El alcalde, visiblemente nervioso, trató de continuar. Queridos vecinos, esta biblioteca representa el progreso. Sus palabras se repetían, vacías, carentes de emoción. Intentaba sonreír, pero su mirada buscaba con urgencia al personal de apoyo. Nadie lograba resolver el problema. Un niño en la segunda fila bostezó con descaro. Un grupo de jóvenes comenzó a revisar el celular. Otros asistentes aprovecharon para conversar en voz baja. La atención se diluía como agua entre los dedos. Lo que debía inspirar estaba generando aburrimiento. Don Manuel, desde la última fila, observaba todo con tristeza. No sentía desprecio por el alcalde, pero sí cierta pena. Había esperado escuchar un mensaje vibrante, algo que diera sentido al sacrificio de tantos hombres y mujeres que levantaron esas paredes. Sin embargo, lo único que escuchaba eran frases recicladas, sin alma, sin historia.
Y lo peor, dichas por una voz que apenas alcanzaba a la tercera fila. El ambiente se volvió cada vez más pesado. El sudor brillaba en la frente del alcalde, que no encontraba manera de conectar con la audiencia. Levantaba papeles, los volvía a mirar, leía frases como si fueran listas interminables de méritos burocráticos. Nadie se conmovía. Algunos aplausos tímidos intentaban rescatarlo, pero eran más un acto de cortesía que de entusiasmo real. La tensión crecía. El evento que debía unir a la comunidad en un momento de orgullo colectivo se estaba convirtiendo en un ejemplo de desconexión total entre el escenario y el público. En ese instante, don Manuel comprendió algo: una biblioteca no podía presentarse al mundo solo con números, estadísticas y palabras técnicas. Una biblioteca debía presentarse con sentimientos, con sueños, con la voz de alguien que realmente la entendiera. Pero él no pensó que ese alguien pudiera ser él. Mientras tanto, el alcalde, agotado, terminó su intervención con un muchas gracias forzado. Los aplausos fueron cortos, dispersos, más un gesto de alivio que de verdadera admiración. La incomodidad flotaba en el aire. El momento cúspide de la ceremonia había fracasado. Nadie lo sabía aún, pero aquel silencio decepcionado era el espacio perfecto para que surgiera una voz distinta, inesperada. Una voz que cambiaría por completo el rumbo de la noche. El ambiente seguía cargado de incomodidad. Los asistentes murmuraban entre sí, algunos incluso miraban de reojo hacia la salida, pensando que lo mejor del evento ya había pasado. Sin embargo, en medio de esa tensión, un organizador, visiblemente preocupado por el rumbo de la ceremonia, tomó una decisión inesperada. Con paso apresurado, se acercó al micrófono auxiliar, uno de esos de repuesto que habían colocado para emergencias. Miró al público, buscando devolver la emoción al acto, improvisó. Aquí entre nosotros hay alguien que sabe más de esta obra que cualquiera de nosotros. Alguien que no la imaginó en un papel ni la firmó en un despacho, sino que la levantó con sus propias manos. Hubo un silencio repentino. La gente giró la cabeza, intrigada. El organizador sonrió nervioso y señaló hacia el fondo. «Don Manuel, ¿quiere acompañarnos un momento?» El corazón del albañil dio un brinco. No entendió al principio. Pensó que debía haber otro Manuel en la sala. Pero cuando varios asistentes comenzaron a mirarlo, comprendió que hablaban de él. Sintió un calor subirle al rostro y un nudo apretarle la garganta. Con pasos lentos, casi torpes, se levantó. Su camisa sencilla contrastaba con los trajes formales del escenario. Algunos lo observaron con curiosidad, otros con escepticismo. Un albañil en el estrado, ¿qué podría decir? Al llegar, un ayudante le ofreció el micrófono. Don Manuel dudó. Sus manos ásperas temblaban. Por un instante pensó en negarse, en regresar a su asiento y desaparecer entre la multitud. Pero una fuerza interior, la misma que lo había hecho soportar jornadas de sol y lluvia en la obra, le dio valor. Respiró hondo. Miró a la audiencia, y con voz entrecortada dijo: «Cada ladrillo que puse aquí, lo puse pensando en los niños que leerán dentro de estas paredes». Un silencio profundo cubrió la sala. Nadie se movió. Nadie respiró. La sencillez de la frase, cargada de verdad y ternura, atravesó el corazón de todos los presentes. Don Manuel continuó: «Yo no sé de discursos bonitos. No sé de palabras elegantes. Pero mientras trabajaba, cada vez que levantaba una pared, me decía que tal vez un niño entraría un día, tomaría un libro y descubriría un mundo distinto. Y pensé en mí mismo, cuando era niño y no pude tener esa oportunidad». Sus ojos se humedecieron. El público escuchaba en silencio, absorto. Muchos de los que construimos este lugar no leeremos los libros que aquí guardan. Tal vez nunca sepamos cómo huele una página nueva o qué se siente perderse en una historia. Pero cada golpe de martillo, cada saco de cemento, llevaba un deseo, que otros sí puedan hacerlo. Su voz se quebró un instante. Pero lejos de restarle fuerza, lo hizo más humano, más auténtico. Esta biblioteca no es solo paredes y estantes. Es un regalo. Un regalo para los que vendrán. Y si algún día alguien, sentado en una de estas mesas, descubre un sueño que cambie su vida, entonces habrá valido la pena cada gota de sudor. Un aplauso aislado surgió desde la primera fila. Luego otro. Y de pronto, como una ola imparable,
toda la sala se levantó. La ovación fue tan fuerte que retumbó en las paredes recién pintadas. La gente aplaudía de pie, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas amplias. El alcalde, que minutos antes había fracasado en su intento de conectar, también se unió al aplauso. Pero en su rostro se notaba algo distinto, admiración genuina. Don Manuel bajó el micrófono lentamente, sorprendido por la reacción. No esperaba aquello. Solo había dicho lo que sentía. Y sin embargo, esas palabras sencillas se habían convertido en el verdadero discurso de la noche. Cuando volvió a su asiento, varios lo detuvieron para estrecharle la mano. Gracias, le decían. Usted habló con el corazón. Él solo sonreía, tímido, conmovido hasta los huesos. La ceremonia, que minutos antes parecía perdida, se transformó en un recuerdo imborrable gracias a un hombre que jamás pensó estar en un escenario. Y esa noche, quedó claro que los ladrillos no solo habían levantado paredes, también habían levantado un mensaje eterno. La ovación terminó, pero el eco de las palabras de don Manuel quedó grabado en cada persona presente. La inauguración de la biblioteca ya no se recordaría por las cintas cortadas ni por los discursos oficiales, sino por la voz de un albañil que habló desde lo más profundo de su corazón. Esa noche, todos comprendieron algo esencial: los verdaderos protagonistas no siempre llegan con traje ni con títulos. A veces, los héroes más grandes son quienes trabajan en silencio, construyendo con esfuerzo y humildad sin esperar reconocimiento. Don Manuel no buscaba aplausos, y quizás por eso su mensaje fue tan poderoso. Mientras la gente se retiraba, muchos repetían en voz baja aquella frase sencilla: cada ladrillo lo puse pensando en los niños. Esa oración, tan corta y tan sincera, se convirtió en un recordatorio de que el valor de una obra no se mide solo en planos o presupuestos, sino en el amor con el que se levanta. Don Manuel volvió a casa esa noche con el mismo paso tranquilo con el que había llegado. No llevaba trofeos ni medallas, pero sí un nuevo orgullo, el de haber puesto no solo sus manos, sino también su voz, al servicio de un sueño colectivo. Para él, la biblioteca ya no era solo un edificio que había ayudado a construir, era un símbolo de esperanza que permanecería en pie mucho después de que su propio nombre se olvidara. Su historia nos deja una lección clara: la grandeza no siempre se mide en títulos, sino en la capacidad de tocar corazones. Y a veces, basta con una frase sincera para encender la chispa de la inspiración. Porque al final, no importa desde dónde hables ni en qué lugar estés sentado. Lo que realmente importa es la verdad con la que te expresas. Y aquella noche, la verdad más luminosa vino desde la última fila. Si esta historia te emocionó tanto como a mí al contarla, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y comentar desde qué país me estás viendo. Así podremos seguir compartiendo relatos que nos recuerdan que la humildad, lejos de ser pequeña, es la forma más grande de grandeza.